Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 73. La locura consume al autor. Diamante Azul mantuvo la postura erguida en su asiento, las manos apoyadas con elegancia sobre los reposabrazos mientras la pantalla terminaba de estabilizarse. La luz amarilla inundó la sala de mando y, poco a poco, la figura imponente de Diamante Amarillo tomó forma. Su silueta era rígida, angulosa, como si incluso a través de una transmisión siguiera marcando territorio. Durante unos segundos no dijo nada, observando con detenimiento, analizando cada mínimo gesto de su hermana. Diamante Azul ladeó ligeramente el rostro, con una serenidad casi ensayada. La perla azul permanecía a un costado, en silencio absoluto, con la mirada baja y la atención fija en la transmisión. Finalmente, Diamante Amarillo habló. Azul, dijo con una voz firme, pero menos cortante de lo habitual. Hace siglos que no recibimos informes directos tuyos. Tus apariciones en los consejos han sido escasas. Azul parpadeó despacio, como si la observación no tuviera peso alguno. El imperio no se ha detenido por mi ausencia. Todo sigue funcionando con precisión, como siempre. Claramente se notaba que esto no era la primera vez. Amarillo frunció ligeramente el ceño. Eso no responde a mi pregunta. Amarillo tenía una cara de que a quien cree subnormal. Un silencio breve se instaló entre ambas. El tipo de silencio que no incomodaba, pero sí tensaba. Azul suspiró con suavidad, inclinándose apenas hacia adelante. He estado ocupada, respondió con calma Azul. Asuntos pendientes. Antiguos. Cosas que requieren atención personal, ya sabes, cosas que he hecho desde la Segunda Era. Amarillo cruzó los brazos. ¿Asuntos personales? ¿Segunda Era? Repitió Amarillo, con un dejo de incredulidad. ¿No es propio de ti dejar de lado responsabilidades imperiales por sentimientos, o me equivoco? Azul esbozó una sonrisa casi imperceptible. Curioso que lo menciones. Pensé que comprenderías mejor que nadie que algunas cosas no desaparecen solo porque decidamos ignorarlas. La mirada de Amarillo se endureció un instante, pero luego se suavizó. No estoy aquí para discutir filosofía humana, Azul. Estoy preocupada. Esa palabra quedó flotando en el aire. Azul alzó una ceja, genuinamente sorprendida, aunque no lo demostró del todo. Preocupada. Repitió Azul un poco con interés. Has estado distante, continuó Amarillo. Inactiva. Delegando más de lo habitual. Incluso Blanco ha notado tu ausencia. Azul bajó la mirada un segundo, lo justo para que no pareciera evasión, sino reflexión. Tengo que calcular esto, no quiero que me controle Blanco, lo pensó con un poco de miedo, pero continúa. Blanco siempre lo nota todo, dijo con voz neutra Azul. Eso no significa que siempre deba intervenir. Significa que tu estado es relevante, replicó Amarillo. Eres un pilar del imperio. Cuando uno de nosotros se desestabiliza, el sistema entero lo resiente, como pasó con Rosa. Azul negó lentamente con la cabeza. No estoy desestabilizada, además, dijo con un poco de hostilidad. No menciones a Rosa, lo dijo con desdén. Entonces explícamelo, exigió Amarillo, aunque su tono ya no era tan agresivo por el último comentario de Azul. Explícame por qué llevas tanto tiempo sin emitir órdenes directas, por qué tus cortes están en pausa, por qué has pasado más tiempo fuera del núcleo que dentro. Azul entrelazó los dedos, observando el reflejo del espacio en la pantalla, como si las estrellas fueran una distracción conveniente. Porque necesitaba distancia. ¿De qué? Preguntó Amarillo sin rodeos. Azul tardó un poco más en responder. De decisiones que no tomé yo. De errores que seguimos pagando. De recuerdos que simplemente no se van aunque pasen las décadas. El silencio volvió, esta vez más pesado. Amarillo la observó con atención, como si buscara fisuras, grietas, algo que justificaría una intervención más directa. ¿Tiene esto que ver con la Tierra? Preguntó finalmente. Azul no respondió de inmediato.
Sus ojos se fijaron en un punto indefinido, más allá de la pantalla. La Tierra es un vestigio, dijo con lentitud. Uno de los últimos. Terrosa, completó Amarillo. Azul asintió, apenas. Amarillo exhaló con fuerza. Azul, ya hemos hablado de esto. El planeta es ineficiente. Consume recursos, alberga vida innecesaria y simboliza una desviación que Blanco dejó clara que no debe repetirse. Y aún así sigue ahí, replicó Azul con suavidad. Intacto. Vivo, como Rosa quería por indulgencia, respondió Amarillo. Por paciencia. No por utilidad. Azul la miró entonces directamente. ¿Y tú crees que todo debe existir solo por utilidad? Amarillo apretó la mandíbula. Creo que el imperio no puede construirse sobre nostalgia. Tal vez no, concedió a Azul. Pero tampoco puede sostenerse solo con órdenes que no podemos negar, o no siempre. Amarillo negó con la cabeza. Estás hablando como Rosa. La frase cayó como un golpe sutil. Azul no se inmutó, pero algo en su expresión se endureció por un instante. Rosa también era un diamante, dijo con firmeza contenida. Aunque a muchos les convenga olvidarlo. Lo dijo con furia. Amarillo guardó silencio unos segundos. No he venido a reprochar nada, dijo finalmente. He venido a saber si sigues siendo tú. Azul dejó escapar una breve risa, casi triste. Nunca dejé de serlo. Entonces demuestra que sigues comprometida, dijo Amarillo. El tema del zoológico humano ha vuelto a la mesa. Hay discusiones. La perla azul alzó la vista un segundo, pero volvió a bajarla de inmediato. Lo imaginé, respondió Azul. Por eso estoy en camino. Amarillo arqueó una ceja. ¿En camino? Al sector, aclaró Azul. Quiero observar personalmente el estado del zoológico. Evaluar. Decidir. Azul miró hacia la nada. Si todavía merece estar activo en los próximos siglos. Eso puede interpretarse como interferencia, advirtió Amarillo. También como responsabilidad, replicó Azul. Fue una creación vinculada a Rosa. Es lógico que yo me encargue, como alguien que se comprometió con la mayoría de gemas de Rosa. Amarillo la estudió con detenimiento. No te opondrás a una corrección si se determina necesaria. Azul sostuvo su mirada. No me opondré a una conversación. Azul, dijo Amarillo con un tono más severo. Blanco no tendrá paciencia infinita. Nadie la tiene, respondió Azul con calma. Por eso debemos hacer las cosas bien. Un nuevo silencio se formó, menos tenso, más reflexivo. Amarillo bajó ligeramente los brazos. Hace tiempo que no hablamos así, admitió. Sin órdenes. Sin juicios o lo máximo que hemos llegado con la presencia de Blanco. Azul asintió. Tal vez hacía falta. Amarillo dudó un instante. Si esto te afecta más de lo que admites, lo manejaré, interrumpió Azul con suavidad. Siempre lo hago. Amarillo suspiró. Muy bien. Si vas a involucrarte, hagámoslo de frente. Azul inclinó la cabeza. Eso pensaba. Entonces dime, dijo Amarillo. ¿Cuándo? Azul miró un panel lateral, como si ya tuviera la respuesta preparada. En 3 ciclos o menos depende de mi humor. En el zoológico humano. Amarillo frunció el ceño. Es humor sensible. Precisamente, respondió Azul. Amarillo guardó silencio unos segundos más. Luego asintió lentamente. De acuerdo. La perla azul levantó apenas la cabeza, sorprendida por presenciar nuevamente a 2 diamantes en un solo punto. Estaré ahí, continuó Amarillo. Pero no esperes indulgencia. Nunca la he pedido, dijo Azul. Amarillo la observó una última vez. Cuídate, Azul. La transmisión comenzó a desvanecerse. Siempre lo hago, respondió ella, mientras la imagen de diamante amarillo desaparecía por completo. La sala quedó en silencio, acompañada solo por el suave zumbido de la nave. Diamante azul cerró los ojos un instante, respirando hondo, antes de volver a abrirlos y fijarlos en el vacío del espacio, donde la Tierra aguardaba, pequeña, frágil y cargada de recuerdos que el Imperio nunca supo cómo borrar. Diamante azul observó a su perla durante unos segundos, evaluándola en silencio, como si organizara ideas que no terminaban de tomar. El brillo de las pantallas se reflejaba en su rostro, frío y sereno, aunque por dentro su mente no dejaba de moverse.
Perla, primero vamos a la Tierra, tal como lo tenías planeado, dijo finalmente con voz tranquila. Eso será más que suficiente antes de dirigirnos al zoológico. Como ordene, mi diamante, respondió la Perla Azul sin dudar, deslizando los dedos con precisión sobre los paneles de control mientras introducía nuevas coordenadas. Su tono era suave, automático, pero eficiente. Azul apoyó el codo en el brazo del asiento, llevando una mano al mentón. Ah, cierto, añadió como si acabara de recordar algo de poca importancia. Del planeta madre deja 3 esmeraldas, si es posible. La Perla asintió mientras anotaba con rapidez. Y también 2 morganitas, continuó Azul con un leve gesto distraído. Quiero algo nuevo en mi base. Siento que, deberíamos actualizarnos. No había reproche ni urgencia en sus palabras, solo una necesidad silenciosa de cambio, un capricho de una gema gigante y culancia. Entendido, mi diamante, respondió la Perla, registrándolo todo en su tableta. Azul hizo una breve pausa, observando el vacío frente a la nave. Y una aguamarina, agregó. Solo, porque sí. La Perla no preguntó. Simplemente asintió una vez más. Ambas continuaron trabajando en silencio, cada una inmersa en su rol. Sin embargo, la mente de Diamante Azul estaba lejos de los controles y las órdenes. Sus pensamientos regresaban, una y otra vez, a Rosa. A lo que fue, a lo que no supo hacer, a lo que quizá habría podido corregir si el tiempo hubiese sido más indulgente. Si Rosa siguiera viva, pensó. Habría intentado enmendar cada error, cada palabra dura, cada decisión tomada desde la autoridad y no desde la guía. Pero Rosa no estaba viva. Solo quedaban fragmentos, recuerdos y un planeta que se negaba a desaparecer. Esos eran los pensamientos de Diamante Azul, pensamientos que llevaba repitiendo por milenios, siempre los mismos, siempre regresando como una marea que nunca se retira del todo. Ideas que volvía a revivir una y otra vez, como si pensarlos pudiera traerla de vuelta. A su hermana. ¿Su hija? ¿Un interés amoroso? Ni ella misma lo sabía con certeza. Solo sabía que Rosa había sido algo irrepetible en su existencia, algo que rompió la rigidez del imperio y dejó un vacío que ni el tiempo, ni la obediencia, ni el silencio lograron llenar. Azul apretó ligeramente los dedos contra el brazo del trono, sintiendo ese nudo eterno en el pecho que jamás se había desatado. Tal vez, solo tal vez, pensó con una amarga esperanza que no se permitía mostrar, alguna fuerza superior, algún dios del que apenas había oído rumores entre especies inferiores, decidiera darle una respuesta. No para borrar el pasado, no para corregirlo, sino al menos para entenderlo. La nave avanzaba imperturbable por el vacío, mientras Diamante Azul seguía atrapada en el mismo recuerdo que la había acompañado durante milenios, esperando, aunque fuera en silencio, que esta vez el destino tuviera algo distinto preparado para ella. Capítulo 74. Sombras del Imperio. Diamante Amarillo observó la pantalla en silencio durante varios minutos. Un suspiro pesado recorrió toda la zona amarilla, en la que solo permanecía una Perla, acostumbrada a la soledad de su diamante y a sus momentos de contemplación. ¿Algún problema, mi diamante?, preguntó la Perla, con voz suave, como si supiera que cualquier interrupción podría romper algo delicado dentro de su diamante. Cántame, Perla, respondió Diamante Amarillo con calma, pero con un dejo de cansancio que no podía ocultar. Entendido, mi diamante, dijo la Perla, mientras se preparaba para lo que parecía un ritual más que un canto. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Amar es sufrir y gozar, un silencio siguió, pesado y casi tangible. Pero la melodía que en realidad salió de la Perla no tenía letra. Todo lo anterior había sido un juego, la armonía pura llenó la sala, sin necesidad de palabras. Aquí no había sentimientos explícitos, pero los sentimientos estaban presentes de maneras que no podían tocarse ni nombrarse. Y, sin embargo, Diamante Amarillo sentía demasiadas cosas. Ahora, la charla interna de Diamante Amarillo, un monólogo donde solo la Perla escucha, sin intervenir, centrado en la nostalgia por Diamante Azul y Rosa. ¿Por qué Azul se permite estos respiros?, pensó Amarillo mientras su mirada recorría las coordenadas de la pantalla. Azul extraña demasiado a Rosa. Lo sé, lo siento en cada decisión que toma, en cada pausa que hace, en cada error que comete. Y sin embargo, ella sigue adelante, como siempre lo hace, llevando su dolor en silencio, cargando con su culpa, con su desesperación. Yo también la extraño.
Rosa, siempre Rosa. Aunque nunca admití cuánto, aunque nunca lloré su ausencia, su recuerdo me sigue. Azul lo siente también, y de alguna forma, eso me ayuda a comprender que mi deber no es solo mantener el imperio en orden, sino mantenerla a ella. Porque si Azul se quiebra, todo se quiebra. Si Azul se pierde en su dolor, entonces lo que queda de Rosa, lo que nos queda de ella, se pierde también. Tal vez este paseo a la Tierra, tal vez esta misión que la aleja de sus responsabilidades por un tiempo, pueda darle algo que nunca le permitimos sentir: libertad. Libertad de pensar, de recordar, de vivir aunque sea un instante sin la sombra del imperio sobre sus hombros. No puedo dejar de preguntarme, ¿por qué ella recuerda tanto? ¿Por qué Rosa pesa tanto sobre su mente? ¿Es culpa mía? ¿Es culpa de todas nosotras? Nunca entendí del todo cómo amar es cargar con la memoria de otro ser, y sin embargo lo hace. Azul lo hace. Siempre lo ha hecho. Y yo debo apoyarla. Aunque eso signifique admitir que, durante milenios, he sido tan rígida que olvidé lo que significa sentir. Su Perla no decía nada, como siempre. Solo escuchaba, permitía que los pensamientos fluyeran y que los silencios hablaran. No hacía preguntas, no opinaba. Su presencia era suficiente para sostener los vacíos de mi diamante, para permitir que mis pensamientos se expandieran sin que alguien me juzgara. ¿Estoy haciendo lo suficiente para ella? Me pregunto si este paseo le servirá. Si la ayudará a sostenerse, a no quebrarse por completo en su dolor. Porque sé que Rosa es la causa y el recordatorio de todo, y aún así, Azul sigue adelante. Debo guiarla. Debo asegurarme de que sus decisiones no la destruyan, de que su luto no se convierta en derrota. Si Azul cae, el imperio cae. Si el imperio cae, entonces Rosa, nuestra Rosa, nunca descansará en paz. Suspiro. Y miro nuevamente la pantalla, ajustando naves, verificando rutas, preparando recursos. Todo el tiempo pensando en ella, pensando en Azul, en Rosa, en lo que significa mantener lo que queda intacto. Tal vez este paseo a la Tierra no solo sea útil estratégicamente, tal vez también sea un pequeño regalo, un respiro, una manera de permitir que Azul siga adelante sin que yo intervenga demasiado. Porque a veces, incluso un diamante debe recordar que no todo puede ser controlado, no todo puede ser ordenado. Algunos momentos deben ser sentidos, aunque sea solo en silencio. Y mientras la armonía de Perla continuaba llenando la sala, Diamante Amarillo permitió por primera vez en siglos que un pensamiento menos rígido cruzara su mente. Quizá entender a Azul no sea una debilidad. Quizá aceptar su dolor y darle un espacio para existir sin juzgarla sea mi verdadero deber. Porque si Azul se sostiene, entonces podemos sostenernos todas. Y aunque nadie más lo supiera, ni siquiera una voz humana pudiera testificarlo, su Perla escuchaba, sabía que lo hacía, ella incluso aunque no hablase ella sabía solo con sus gestos lo que pensaba, y eso era suficiente. Sí, mi diamante, respondió Perla con su habitual calma, inclinando ligeramente la cabeza. Diamante Amarillo suspiró y bajó la mirada. Soy mala, murmuró, como si ponerlo en palabras le doliera más que cualquier batalla o decisión estratégica. Perla permaneció en silencio, su mirada firme y serena. ¿Otra vez, mi diamante?, preguntó finalmente, levantando una ceja, con esa mezcla de paciencia y curiosidad que siempre mostraba hacia ella. Eres la única en la que me puedo confesar, dijo Amarillo, con voz baja pero cargada de sinceridad. Perla esbozó una sonrisa altanera, como si supiera que aquel momento le pertenecía solo a su diamante. No es mala, mi diamante. Usted sigue al pie de la letra todo lo del imperio, y si lo fuera, bueno, el imperio sería el verdadero malo, dijo con firmeza, recordándole que el deber y la moral no siempre caminaban en la misma línea. Diamante Amarillo se agarró la cara con frustración. El imperio es malo, y aún así, sigo siendo parte de él, murmuró, con los hombros tensos y la voz cargada de conflicto. Miró nuevamente a su Perla. Entonces, ¿qué hago? Además de ir al zoológico luego, ¿qué más debería hacer? Perla llegó una mano al mentón, pensativa, sus ojos recorriendo la sala como buscando las respuestas en el silencio mismo. Por el momento, seguir como siempre las órdenes de mi diamante blanco. Aunque ella no nos ha dado indicios de aceptación ni de aprobación, lo único que hizo fue resaltar que Azul ha estado un poco inactiva con su Perla blanca. Eso no significa que podamos actuar fuera de línea, pero sí podemos organizar lo que necesitamos antes del viaje.
Organizar, murmuró Amarillo, mientras su mente volvía a la lista interminable de necesidades estratégicas. Sí, mi diamante, dijo Perla, acercándose un poco más, bajando la voz como si compartiera un secreto con su diamante. Llevaremos algunas ágatas a las nuevas colonias para que sirvan de base de extracción, y unas lapislázuli para terraformar ciertos planetas. Necesitamos que estos planetas sean habitables antes de enviar las Peridots. Además, algunas Peridots adicionales son necesarias para mejorar nuestra nave de exploración rápida. Así podremos responder a cualquier eventualidad sin depender únicamente de azul o blanco. Diamante Amarillo asintió lentamente, procesando la información. Bien. Las ágatas serán primero, luego las lápiz, y finalmente las Peridots. De acuerdo. Su voz sonaba más firme, aunque aún cargada de un dejo de duda interna. Mi diamante, dijo Perla, con un susurro que apenas rozaba el oído de Amarillo. También debemos considerar que mi diamante azul aún está en conflicto. No podemos sobrecargarla con nuestra estrategia. Si algo falla, ella sufrirá, y nosotras también. Así que los pasos deben ser medidos, precisos, sin apuro. Diamante Amarillo respiró hondo y se recostó en su asiento gigante, sus manos sobre los brazos del trono. Es difícil, Perla. Azul extraña tanto a Rosa, y yo también la extraño. Pero debo cumplir con lo que está en mis manos ahora. Si Azul se mantiene firme, entonces podemos mantener el imperio intacto. Perla permaneció callada, asintiendo con la cabeza, entendiendo cada matiz de su diamante sin necesidad de palabras. Su presencia era suficiente para sostener la tormenta de pensamientos y responsabilidades que Amarillo llevaba siglos acumulando. Entonces, continuó Amarillo, mirando la pantalla de mando. Prepara las ágatas primero, luego las lapislázuli para los planetas de terraformación, y finalmente las Peridots para la nave. Todo en ese orden, y sin margen de error. Que no falte nada. Sí, mi diamante, respondió Perla, con voz firme y controlada, mientras ejecutaba cada orden con precisión, moviendo los paneles y coordenadas, asegurando que todo estuviera listo para el viaje. Amarillo volvió a suspirar, mirando la vastedad del espacio a través de la pantalla. Su pensamiento volvió a Azul y a Rosa, y por un instante, permitió que la nostalgia y el recuerdo le dieran fuerza. No podía cambiar el pasado, pero sí podía controlar lo que quedaba del futuro. Capítulo 75. Sin nombre. Steven estaba en llamada con Connie mientras le explicaba, de forma bastante resumida, en qué consistía su misión. ¿Entonces serás absorbido por alguna gema gigante y te irás por bastante tiempo? Preguntó Connie, intentando sonar tranquila. Abluzcan, dijo, pero rápidamente se dio cuenta de su error, así que se aguzó la garganta. Es un gran resumen, pero sí, esa es la base, respondió Steven, rascándose la mejilla con cierta incomodidad. Hubo un pequeño silencio. ¿Estarás bien?, dijo Connie finalmente, ahora un poco preocupada. Según Garnet, sí. Si soy yo mismo o algo así. Si intento fingir, tendré que pelear con alguien más antiguo que la Tierra, explicó Steven, como si hablara de algo cotidiano. Otro silencio, más pesado esta vez. Eso no me convence, dijo Connie con un tono ligeramente molesto. Tú tranquila y yo nervioso, dijo Steven mientras se pasaba la mano por el cabello hacia atrás, intentando restarle importancia. Steven miró a un lado y vio a Peridot y Bismuto dando los últimos retoques a la base de la nave. Bueno, te dejo, dijo Steven, desviando la mirada. Ya casi terminan. Perfecto, respondió Connie. La llamada se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron más largos de lo normal. Cuídate, te quiero un montón, dijo finalmente Connie, y colgó antes de que Steven pudiera responder. Steven se quedó mirando la pantalla apagada, luego negó suavemente con la cabeza, con una sonrisa boba dibujada en el rostro. Se levantó, caminó hacia el portal y regresó a su base. Apenas llegó, lo primero que notó fue a Perla rodeada de comida en cantidades exageradas, claramente pensada para durar bastante tiempo. Yo solo le dije buenos días mientras caminaba hacia donde estaba mi padre. Desde que le di aquel tesoro, por así decirlo, se había comprado un videojuego para tener algo más en común conmigo. Estevo, dijo mi padre, y fue imposible no notar las ojeras bajo sus ojos. ¿No has dormido?, pregunté con una ceja levantada. No mucho, admitió Greg mientras se frotaba los ojos. Yo solo sonreí. Tranquilo, padre. Esto es fácil.
No me pasará nada. Greg me quedó viendo durante algunos segundos, como si intentara grabar ese momento. Sé que ya eres grande, pero, ¿me culparías por preocuparme? Me enojaría si no lo hicieras, dije, asintiendo con calma. Ambos nos daríamos un abrazo de machos pechos peludos. Miré la consola encendida y la pantalla mostraba el menú de Need for Speed. ¿Y entonces jugamos? Dije, señalando el control. Claro que sí, respondió Greg con más ánimo. Estos huesos todavía tienen el toque. Así, ambos pasamos horas de juego tranquilo, carreras y risas suaves, en un momento donde solo éramos nosotros dos y nadie más, como si el universo pudiera esperar un poco más. Steven estaba observando el cielo oscuro de la noche. La casa estaba en silencio. Solo él permanecía despierto. Lápiz estaba ahí, pero prácticamente no contaba, demasiado concentrada peleando con Mobmaster 12 como para notar cualquier otra cosa. Steven negó con la cabeza, suspiró suavemente y su cuerpo comenzó a teñirse de rosa. Invocó varios cuadros rosados frente a él, flotando con una estabilidad casi perfecta. Los observó con atención mientras levitaban. Eran parte de él, una extensión de su escudo, pero ahora no los veía como simple defensa. Con un movimiento lento, los hizo unirse, formando un cubo de agua rosa. Era extraño, antinatural incluso, pero quería probar algo nuevo. De la nada, Steven creó un pincho dentro del cubo, atravesándolo sin romper su piel. El agua vibró, pero no colapsó. Steven solo observó. No había emoción en su rostro. Ese era el control que había estado entrenando durante tanto tiempo. Aún así, la duda seguía ahí. No sabía si esto sería suficiente para enfrentar a un diamante. Si no puedo con un diamante, tendré que sacar el Encanto Universe, pensé, dejando escapar una sonrisa de Encanto Universe. Levanté la mirada hacia el vacío del espacio. Estaba relajado, pero sabía que en cualquier momento una nave podría caer del cielo. Si mi suposición es correcta, Azul aterrizaría en el palanquín. Me imagino que es más que todo por el clúster, pensé. Pero tal vez pueda conversar, y si no, toca darle plomo como en México. Recordé las palabras de mi madre. Ella siempre decía que Azul era la que más podía entender, la más cercana a sentir algo parecido a culpa o tristeza. Aunque para convencerla por completo, tendría que revelarme. Steven apretó el puño rosado frente a él, observándolo mientras recapacitaba sobre esa decisión. Pero antes tendría que decirles a todos sobre su poder. Era extraño, incluso absurdo, que nadie sospechara aún. Ningún cuarzo debería tener habilidades así, y aún así, todos parecían aceptarlo sin cuestionar demasiado. Negué con la cabeza y dejé escapar una sonrisa. Guión de caricatura, supongo, pensé mientras seguía observando el vacío, esperando, tranquilo, pero listo para lo que viniera. Steven entró a su casa y caminó directamente hacia el templo. Sus pasos eran lentos, casi pensativos. Observó la puerta del templo, donde ahora había 5 gemas incrustadas. Recordó vagamente a Bismuto diciendo que agregaría a Pelirod y a Lápiz en algún momento, algo que claramente no era prioridad ahora. Su gema brilló suavemente y la puerta de su habitación se abrió. Sin pensarlo más, entró. Dentro, observó el lugar con la misma fascinación de siempre, como si cada vez fuera la primera. Las paredes curvas, la luz suave, la sensación de estar en algo vivo. Entonces, el holograma de su madre apareció frente a él, tomando forma poco a poco. Rose se colocó a su lado, mirándolo con esa calma eterna. «Has estado pensando mucho», dijo el holograma con suavidad. Steven suspiró y miró hacia las nubes rosadas que se movían lentamente frente a la habitación. «Sí, y no para de darme vueltas en la cabeza». Rose inclinó ligeramente la cabeza. «¿Estás seguro de querer contarles a todos la verdad?» Steven negó despacio con la cabeza, sin dejar de mirar el cielo artificial. «No todavía», respondió. «No así». Hubo un breve silencio. «Si lo hago de golpe, podría romper muchas cosas», continuó Steven. «No solo por mí, sino por ti. Por lo que fuiste. Por lo que soy». Rose lo observó con una expresión serena, pero cargada de comprensión. «Guardar un secreto así también pesa, hijo mío», dijo ella. «Especialmente cuando sabes que cambiará todo, tal vez por eso la verdadera yo simplemente nunca dijo nada». Steven cerró los ojos por un momento. «Por eso quiero estar seguro», dijo finalmente. «Y solo hay una gema más que puede ayudarme a decidir».
Rose sonrió con suavidad, como si ya supiera la respuesta. Perla. Steven abrió los ojos y asintió. Ella estuvo ahí desde el principio, dijo. Si hay alguien que pueda decirme si es el momento, es ella. El holograma dio un paso atrás, volviéndose ligeramente más difuso. Entonces hazlo, dijo Rose. Habla con ella. Confía en el instinto universe, créeme, tu padre confío mucho en él. Steven respiró hondo y dio un último vistazo a las nubes rosadas. Gracias, mamá. El holograma desapareció lentamente. Sin dudar más, Steven caminó hacia la entrada del tubo con forma de corazón y se dejó caer, descendiendo por el interior del templo, rumbo a la habitación de Perla, con el peso del secreto aún en su pecho, pero con la decisión cada vez más clara. Mientras descendía por el interior del templo, Steven pasó frente a la habitación de Amatista. La vio completamente dormida, enredada entre almohadas y restos de snacks. No dijo nada y continuó bajando en silencio. La oscuridad lo envolvió por unos segundos, hasta que el espacio se abrió de golpe y apareció un lugar lleno de agua. La luz era suave, azulada, y todo flotaba con una calma casi irreal. Perla estaba ahí, ordenando cuidadosamente varios objetos, moviéndolos con precisión absoluta. Steven descendió con tranquilidad y comenzó a flotar hacia ella. Perla notó el cambio en el ambiente y volteó, un poco confundida, hasta que sus ojos se encontraron con Steven. Oh, hola Steven, dijo Perla con una sonrisa tranquila. Steven le devolvió la sonrisa, pero su expresión era más pensativa de lo habitual. Hola, Perla, respondió. Estabas ordenando. Siempre hay algo que ordenar, cosas que tengo aquí por allá, cosas que Amatista deja tirada por ahí, y ahora simplemente es lápiz y Garnet. No sé de dónde sacan esas cosas, dijo ella aún con líneas negras. Especialmente aquí. Dijo mientras señalaba lo que parecía un motor de avión. Steven simplemente la ignoró y miró a su alrededor. El agua reflejaba luces, recuerdos y fragmentos del templo. Todo parecía suspendido en un equilibrio perfecto. Es bonito, dijo Steven. Perla asintió. Este lugar guarda muchas cosas. Algunas visibles, otras no tanto. Lo dijo mientras trataba de quitar una fucking mancha que estaba en el suelo. Steven flotó un poco más cerca, observando cómo un objeto giraba lentamente entre ellos. Perla, dijo finalmente, con un tono más bajo. Perla, al darse cuenta del tono, se arregló las arrugas invisibles de su ropa. Steven solo tuvo gotas de sudor por eso, pero se recuperó y preguntó. ¿Alguna vez has sentido que el silencio pesa más que decir la verdad? Perla se quedó quieta por un momento. Dejó el objeto flotando y lo miró directamente. Sí, respondió sin dudar. Muchas veces. Steven la miró. He estado pensando en todo, continuó. En lo que viene. En Azul. En los diamantes. En mí. Perla no apartó la mirada. Y también en mamá, añadió Steven. El ambiente pareció volverse un poco más denso. Steven, dijo Perla con cuidado. Siempre que hablas de Rose, es porque algo importante te preocupa. Steven observó el reflejo rosado de su propia forma en el agua. ¿Está bien contarles el secreto? Preguntó finalmente. ¿Está bien decirles que Rose Cuarzo no era quien decía ser? Perla cerró los ojos por un segundo. Eso depende de qué estés dispuesto a afrontar, mi niño, respondió. Y de lo que ellos estén preparados para escuchar. Steven frunció el ceño. ¿Y si no lo están? Preguntó. ¿Y si decirles que Rose era diamante rosa, que yo soy diamante rosa, lo rompe todo? Perla abrió los ojos lentamente. Steven, dijo con suavidad. La verdad siempre rompe algo. La pregunta es qué se construye después. Steven soltó una pequeña risa nerviosa. Suena como algo que diría Garnet, además no me mires con esa cara de saberlo todo, hija de tu maíz, y como algo que Rose pensaría, añadió Perla, ignorando el último comentario. Steven se quedó en silencio. Yo no quiero ser un diamante, dijo Steven. No quiero que me miren así. No quiero órdenes, ni tronos, ni miedo, ni tampoco tener a gemas robots de alguna manera y que me miren con admiración y lo que sea que tenía Jasper con diamante rosa. Lo sé, respondió Perla. Nunca debió ser tu responsabilidad, querido. Pero lo soy, dijo Steven, levantando la mano y observando el brillo rosado de su piel. Y esconderlo no va a cambiar eso. Perla se acercó un poco más.
Rose ocultó su identidad porque pensó que era la única forma de crear algo nuevo, dijo. Algo libre. Fuera de los cristales o burbuja del imperio. Steven apretó los labios. ¿Y funcionó? Perla dudó. En parte, respondió. Pero también dejó heridas, muchas, lo dijo mientras se abrazaba a sí misma. Steven cerró los ojos. No quiero repetir eso. Perla lo observó con una mezcla de orgullo y tristeza. Esa es la diferencia entre tú y ella, dijo. Tú dudas. Tú preguntas, no como ella que primero miraba y luego a los 100 años preguntaba. Steven abrió los ojos. ¿Y tú? Preguntó. ¿Crees que debería decirlo? Perla respiró hondo, algo poco común en ella. Creo que esconderlo te está desgastando, dijo. Y creo que las gemas, ya sienten que algo no encaja. Steven bajó la mirada. Ningún cuarzo debería poder hacer lo que hago, murmuró. Y aún así nadie dice nada. Porque confían en ti, dijo Perla. Aunque no entiendan todo. Steven miró a Perla. ¿Y tú confías en mí? Perla sonrió, suave, firme. Siempre mi niño, te vi crecer, incluso te cambié los pañales. Steven sintió un nudo en el pecho, uno por lo emotivo y otro porque recordaba eso. Me da miedo, admitió. Que me odien. Que me vean como ella. Como un diamante más. Steven tenía ese pensamiento, ¿realmente quiere a las gemas? Hace tiempo las dejó de ver como caricaturas, ahora solo las ve como su familia. Perla negó lentamente con la cabeza. No te verán como Rose, dijo. Ni como diamante rosa. Entonces ¿cómo qué? Como Steven, respondió sin dudar. Steven dejó escapar una risa baja. Ojalá fuera tan simple. No lo es, dijo Perla. Steven miró el panorama una vez más. El agua, la luz, el templo. Todo lo que Rose había dejado atrás. Si se los digo, dijo, ya no habrá vuelta atrás. No, confirmó Perla. Pero tampoco la hay si sigues callando. Steven cerró los ojos y asintió lentamente. Entonces, primero hablaré con ellas, dijo. Con calma. Sin miedo al éxito. Perla se acercó un poco más y colocó una mano cerca de la suya, sin tocarla. Sea cual sea tu decisión, dijo, no estarás solo. Steven la miró y sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. Gracias, Perla. Ella le devolvió la sonrisa. Y en ese espacio lleno de agua y recuerdos, el peso del secreto seguía ahí, pero por primera vez, Steven sintió que podía sostenerlo. La luz comenzó a envolverlos a ambos sin que ninguno lo forzara. Fue natural, casi inevitable. El brillo rosado de Steven y el blanco perlado de Perla se entrelazaron, expandiéndose por el espacio acuoso hasta que sus formas dejaron de ser dos. Cuarzo arcoíris tomó forma en silencio. No había euforía, ni impulso emocional. Solo calma. Una calma profunda, construida sobre cálculos, recuerdos y probabilidades. La mente compartida se activó de inmediato, ordenando pensamientos como si siempre hubieran estado destinados a encajar. Es claro que debemos decirlo. La idea no vino acompañada de duda. No esta vez. El secreto ya no era una carga silenciosa. Era una variable inestable. Y las variables inestables, tarde o temprano, rompen sistemas. Es demasiado obvio. Las habilidades de Steven. El control. La energía. Ningún cuarzo debería ser capaz de aquello. Ninguna fusión debería sostenerse así. Ninguna gema híbrida debería resonar de ese modo con estructuras antiguas. Si no lo decimos nosotros, alguien más lo hará por nosotros. La imaginación se desplegó con precisión. Garnet. Alta probabilidad de separación. No por rechazo. No por enojo inmediato. Sino por conflicto interno. La verdad rompería el equilibrio temporal que mantenía unidas a Ruby y Zafiro. Una grieta breve, pero inevitable. Necesitarán tiempo para poder fusionarse de nuevo, pero es algo esperado, no sería el fin. Solo una pausa. Garnet siempre regresaba, cuando entendía. Amatista. Confusión. No rabia, tal vez le chupe un huevo. La sensación de haber compartido risas, peleas y crecimiento con alguien que siempre fue más de lo que decía ser. Preguntará si algo fue falso. Incluso podría preguntar si de alguna manera soy, bueno, ahora mismo somos Rose y ahí estaría el verdadero riesgo. No el secreto, sino la interpretación del pasado. Lápiz. Miedo.
El recuerdo del imperio aún estaba demasiado fresco en ella. Los diamantes no eran una idea abstracta, eran trauma. Era control. Era encierro. Pero apoyará a Steven. No de inmediato. Pero lo haría. Porque Lápiz entendía lo que era ser definida por un rol que no elegiste. Bismuto. La imagen fue más tensa. Alta probabilidad de agresión. No hacia Steven. Hacia el símbolo. Hacia lo que Diamante Rosa representaba. Murmullos. Puños apretados. Metal vibrando. Bismuto no atacaba por odio ciego, bueno sí, pero cuando de diamantes se trataba. Atacaba cuando sentía que la traición era estructural. Y esta lo era. Pero incluso ahí, no irreversible. Habrá choque. Habrá ruido. Pero también verdad. Y Bismuto respetaba la verdad, aunque doliera. Cuarzo arcoíris flotó en el centro del espacio, observando cómo las luces se reflejaban en el agua. El silencio ya no es una opción estratégica. Lo dijo mientras sus piernas grandes de una dama se ponían entre sí. Callar protegía a corto plazo. Decirlo fortalecía a largo plazo. Era una decisión simple cuando se eliminaban las emociones inmediatas. El error de Rose fue ocultar para siempre. No por maldad. Por miedo a perder lo que había construido. Pero el costo fue alto. Demasiado alto. Steven no repetirá ese patrón. La fusión lo entendía con claridad. Steven no era Rose. No era Diamante Rosa. Era alguien que podía cargar con la verdad sin convertirse en ella. El momento no será perfecto. Nunca lo era. Pero es el momento correcto. Cada escenario alternativo terminaba igual. Sospechas. Tensiones. Miradas largas. Preguntas sin voz. El grupo ya sentía que algo no encajaba. Decirlo ahora reduce daños futuros, más que todo en la batalla. Cuarzo arcoíris cerró los ojos. El liderazgo, qué palabra tan difícil de definir. A veces era romper ilusiones antes de que explotaran solas. Steven aceptará las consecuencias de alguien que no existe porque ya lo hacía. Cada día. Cada batalla. Cada decisión que nadie más veía. Y Perla aportaba memoria. Historia. Contexto de las partes que a Steven le faltaba. Steven estaba aprovechando muy bien esta fusión. Sin ella, el relato sería incompleto. Con ella, la verdad tendría estructura. No será una confesión emocional. Será clara. Directa. Sin adornos. Rose Cuarzo fue Diamante Rosa. Steven es su heredero. No como título. Como hecho. La fusión abrió los ojos lentamente. Y aún así, Steven seguirá siendo Steven. Eso era lo único verdaderamente constante, el universo. Cuarzo arcoíris comenzó a desvanecerse, la luz separándose con suavidad, sin resistencia. Dos presencias regresaron a ser una y otra, pero la decisión ya estaba tomada. No había marcha atrás. Fin del capítulo 75.